Bien, ¿cómo medir en epidemiología las enfermedades transmisibles? Utilizamos una serie de indicadores que a nosotros nos permiten saber en qué parte está la enfermedad en términos colectivos, ¿vale? En qué parte está eh, el ciclo de infección, si es que nos vamos a enfermar pronto o no, y cuál va a ser el punto de saturación. Hay una estimación donde nosotros podemos saber a partir del RO en qué momento los hospitales, los centros asistenciales van a alcanzar su tope, ¿vale? Entonces eso también es importante mirar. Acá aparecen algunas notas de audio que dejó la profesora Erika, que finalmente si quieren escuchar la clase en algún momento en su casa o de cara al taller, pueden echar a correr los audios como para ir refrescando algún contenido, ¿vale? Algunas medidas de frecuencia que ya hemos estudiado tienen relación con la morbilidad, ¿vale? Con la capacidad de enfermarnos. Y aquí utilizamos la incidencia acumulada, la tasa de incidencia, para ir viendo los nuevos casos que van apareciendo en el tiempo, ¿cierto? Lo definimos como un estudio prospectivo, no en el sentido en que se plantea el problema, sino en que quizás en algún momento se tomaron datos y se fue siguiendo a personas momento a momento, ¿vale? Y después nosotros estamos en el presente y leemos este estudio que es prospectivo, ¿vale? Aquí como claro cómo se plantea el estudio prospectivo, ¿vale? Nosotros, un estudio prospectivo que ya pasó, lo leemos desde el presente, pero aún así sigue siendo prospectivo. La prevalencia puntual nos sirve para mirar los datos, ¿cierto? Retrospectivos, indican una serie de eventos, ¿cierto? Y enfermedades que se desarrollan en un tiempo determinado y podemos usar la prevalencia de todo el periodo, de algún mes en particular, que se llama la prevalencia puntual. Y tenemos a la gente, ¿cierto? A los casos partidos en la población total. Aquí no distinguimos a los susceptibles o no susceptibles. Y la mortalidad es la capacidad, ¿cierto?, que tiene una enfermedad de generar muerte en las personas, ¿vale? Conocemos también la tasa de letalidad, bueno, está la mortalidad específica, que son las muertes que produce la enfermedad, y la tasa de letalidad, que son las personas que mueren sobre los casos de la enfermedad, ¿ok? Y tenemos nuestro típico jarrito donde la salida, ¿cierto? El outcome puede ser la mortalidad, o sea, las bajas son consideradas, ¿cierto? Una baja en la prevalencia, ¿cierto? Y la curación también nos va a permitir disminuir la prevalencia, aún así cuando consideremos enfermedades agudas. ¿Okay? Tenemos enfermedades crónicas no transmisibles, como ustedes bien respondieron en el taller 2, que tienen una larga duración y que por ende es conveniente estudiarlo con la prevalencia. ¿Okay? Sin embargo, tenemos enfermedades infecciosas que tienen una aparición repentina, que interesa estudiar como su cambio de aparición durante breves periodos de tiempo, y en este caso utilizamos la tasa de incidencia. ¿Okay? Muy bien, acá tenemos un ejemplo, como a partir de estos datos podemos calcular la prevalencia y la incidencia acumulada. Lo podemos resolver después en virtud de poder profundizar los otros indicadores que son relevantes de cara a la clase. Las tasas de ataque no son más que tasas de incidencia, ¿vale? Cuando vean tasas de ataque, que se les venga de inmediato a la cabeza una tasa de incidencia. Y cuando hablamos de tasa de ataque, ya no estamos planteando en una enfermedad que es infecciosa, ¿vale? En una enfermedad, ya nos olvidamos de las enfermedades crónicas no transmisibles y planteamos de cara a una enfermedad infecciosa que puede tener un efecto epidemiológicamente importante, puede causar una epidemia o una pandemia, ¿ok? Concepto muy importante en la epidemiología de las enfermedades transmisibles y es una medida de incidencia, tasa de ataque o incidencia. Y en el numerador nosotros ubicamos el número de personas que han desarrollado la enfermedad en un tiempo determinado y en el denominador el número de personas en riesgo o expuestos en un periodo determinado, ¿vale? Lo utilizamos como tal conceptualmente como tasa de ataque porque nos interesa desde el punto de vista epidemiológico y sabemos que el evento que estamos estudiando produce o está produciendo un número de eventos inesperados en el tiempo. En este caso podría ser, qué sé yo, influenza, virus para influenza, coronavirus, metaneumovirus, que cause alguna epidemia o alguna enfermedad importante.
Entonces, para estudiar nosotros la transmisibilidad o el número de reproducción, que es el mismo nombre, se llama número básico de reproducción o R0 o R sub 0, que lo hemos visto muchas veces en la primera parte de la pandemia, se estudiaba mucho, a la cifra media de casos secundarios generados por un caso primario. Es decir, cuál es la capacidad que tiene el caso primario, el caso 1, de enfermar a más gente. ¿Ok? Entonces, por lo general se hacen visualizaciones de este tipo para nosotros mirar en realidad si es que una persona, un caso puede enfermar mucha gente, o qué sé yo, o otro caso tiene la capacidad de enfermar a muchas más personas. Y en estos casos se llaman supercontagiadores. Y allí en B consignamos, ¿cierto?, la tasa de ataque, que es la tasa, ¿cierto?, de incidencia que nosotros teníamos anteriormente, por lo general viene descrito en los problemas, y D es la duración de la transmisibilidad, que es la que está acá, y tendríamos también C, que es el número de contactos potencialmente infecciosos por unidad de tiempo. ¿Okay? Entonces tendríamos la tasa de ataque, la duración de la enfermedad y los posibles, ¿cierto?, contactos o los casos o los posibles susceptibles. Y bueno, y los R's cambian, ¿no? Los RO cambian, por ejemplo, si hablamos de un nicho intrafamiliar, probablemente el RO va a ser mucho más alto versus un comunitario, ¿vale? Por el tema del techo, el hacinamiento, y eso también nos ayuda a plantearnos que quizás si hiciéramos como un modelamiento para medir la eficacia de una intervención, podríamos mirar que quizás en un evento modelado el metro podría ser un lugar donde se reproduce más la enfermedad o recintos más cerrados o por ejemplo en lugares o en guardería, que es donde la ventilación es más bajita, cuesta controlarla, y sobre todo en invierno. Entonces les puse una figura acá de un paper que muestra el síndrome de dificultad respiratoria en el adulto. Sabemos que este es un síndrome que es ocasionado, ¿cierto?, por una respuesta inflamatoria que se desencadena principalmente en los pulmones, que empieza a presentar una serie de dificultades en el paciente por una infiltración y un cambio en la morfología de los neumocitos, y esto implica que el paciente tenga menor ventilación, ¿vale? Aumenta una serie de citoquinas en el parénquima del pulmón, y eso implica que la perfusión disminuye y los pacientes empiezan a desaturar. Y eso es lo que nosotros conocemos como desaturación, porque existe una barrera en intercambio gaseoso producto de la inflamación como tal. Entonces, esto estudia el caso del paciente 1, del paciente 6, del paciente 35, del paciente 130, del paciente 127, que los denomina como superdiseminadores o supercontagiadores, ¿vale? En que estos pacientes en particular propagaron más la enfermedad que el promedio que era del SARS, ¿cierto?, que era de 1 a 3 casos, ¿vale? Los casos secundarios por lo general enfermaron de 2 a 3 o de 1 a 3, y los supercontagiadores terminaron enfermando a muchas más personas, ¿vale? Entonces, para que entendamos de que el fenómeno epidémico no es lineal, hay personas que tienen la capacidad de enfermar mucho más por cuestiones ambientales, físicas, y por el tema, ¿cierto?, de la vía de salida de la enfermedad, que es lo que vimos en la clase pasada, ¿vale? Entonces, el número básico de reproducción RO da cuenta de la velocidad con que una enfermedad puede propagarse, y la podemos interpretar de tres formas. RO1, cuando catalogamos a la enfermedad como está en un nivel epidémico, como el caso del adenovirus, por ejemplo, o el caso del coronavirus de circulación nacional, que estaba siempre allí presente, pero no genera ninguna epidemia y aparece en los meses de septiembre por lo general. En el caso que se presente un RO sub 0 menor a 1, significa que hay un bloqueo o control de la infección. Es decir, que una persona termina infectando a menos de una persona. Es decir, que matemáticamente eso lo expresamos como que uno enferma 0, o que en una serie de datos en el promedio dio un número menor a 1. ¿Vale? Y cuando tenemos un número superior a 1, bueno, y esto nos interesa en términos de salud pública porque podemos actuar en términos de replantear los mecanismos de acción o de generar mayor tranquilidad en la población, o por el contrario, cuando tenemos RO superior a 1 es porque aparece una pandemia y es necesario controlarla en el tiempo, ¿vale? El RO, por ejemplo, del VIH, no me acuerdo si era como 4 o 6, el RO del virus de la hepatitis B como de 1 a 2, entonces los RO están como estudiados en algunas poblaciones y hay unas tablas bastante interesantes, ¿ok? La del COVID ajustada da entre 2 y 3 aproximadamente.
¿vale? Habría que estudiar las cepas de Nueva York y de Brasil, a ver cuántos RO tienen, probablemente tengan un poquito más. Pero en virtud de esto nos permite decir, bueno, una persona que está enferma, a cuántos susceptibles, ciertos sanos tienen la capacidad de enfermar. Y el RO, ¿cierto? Como lo mencionamos anteriormente, está determinado por beta, que es la tasa de ataque, el número de contagios susceptibles y la duración en la unidad de tiempo. La transmisibilidad, cuando hablamos de la tasa de transmisión intrafamiliar, que también es una tasa de ataque secundario, se estudia cómo se presenta el cuadro patológico dentro de una casa, dentro de una familia. Y eso también es interesante estudiar desde el punto de vista epidemiológico porque se producen algunas diferencias. Hoy día no es casualidad que en el barrio Oriente, por ejemplo, de Santiago, haya menos casos que en el resto de la región metropolitana. ¿Vale? También responde a cuestiones de infraestructura. Si hiciéramos lo mismo en Talca, probablemente encontraríamos varias novedades en ese aspecto, pero también tiene que ver con cuestiones de la infraestructura de la ciudad. ¿Okay? Entonces, la infraestructura también es donde se aloja el ser humano y desarrolla y reproduce sus estilos de vida. Y tenemos el número de casos en los miembros de un hogar, que tenemos los casos como tal definidos, que si el caso se define como persona con fiebre, con tal clínica y con PCR positiva, bueno, definición de caso. Y número de personas en el hogar durante un periodo específico, ¿cierto? En el tiempo. Y la tasa de ataque serológica son aquellos que han tenido alguna seroconversión serológica, ¿vale? Entonces en el numerador pondríamos aquellos el porcentaje de las personas que han tenido una seroconversión, es decir, que aparece la IgG o la IgM, puede ser para COVID, estudiamos IgG y IgM para hepatitis B, para C, bueno, con C hacemos diagnóstico, por la B estudiamos antígeno, y también se utiliza el cambio serológico en VIH, ¿vale? En términos de laboratorio, como para hacernos una idea. Pero no hay más que el cambio serológico sobre el total de la población que es susceptible, ¿vale? Como para medir la infectividad. Es decir, que el agente infeccioso tiene la capacidad de generar una respuesta inmune, es decir, infecta al organismo y el organismo se defiende y aparece ahí datos importantes en términos serológicos con presencia de inmunoglobulina. La patogenicidad, ¿cierto? Quiere decir el cambio o la conversión, ¿cierto?, clínica del paciente y que en algunos lugares se mide en términos sanitarios como el número o el porcentaje de pacientes que acuden al servicio de salud sobre los pacientes que están enfermos, ¿vale? O el número o porcentaje de pacientes hospitalizados o en unidades de cuidado intensivo, ¿vale? Con eso podemos ver la patogenicidad y evaluamos si el paciente tiene si el agente infeccioso genera una respuesta inmune de manera tal de que el paciente genera un cambio clínico relevante y necesita alguna consulta sanitaria. La virulencia la medimos directamente a través de la tasa de letalidad, es decir, nosotros tenemos arriba las personas, las bajas, ¿cierto? Aquí en la parte alta, el número de muertes producidas en un periodo y área determinado por una patología en particular, eso es importante, sobre el número de casos diagnosticados por la misma enfermedad, ¿vale? Importante que el numerador y el denominador estén en función de la misma patología. Y tenemos la letalidad, y si lo amplificamos por 100, nos da el valor en porcentaje. La inmunogenicidad tiene que ver con la capacidad que tiene el organismo para responder de forma favorable a un proceso de vacunación, ¿vale? Es decir, el porcentaje de la población que ha adquirido resistencia o tiene la capacidad inmunológica de responder en términos celulares y a través de inmunoglobulina ante un agente infeccioso, ¿ok? Entonces, el porcentaje crítico de vacunados nosotros lo calculamos en virtud del RO, ¿vale? De reproducción y transmisión de la enfermedad. Nosotros lo traspasamos aquí tal cual. Si tenemos un RO más alto, probablemente en el cálculo este número, ¿cierto? Va a implicar que como se va a hacer más chiquitito la unidad, entonces cuando restemos 1 con un número, ¿cierto?, que producto de la división y que RO es muy grande, probablemente nos va a dar un porcentaje, ¿cierto?, muy alto de personas, de muchas personas que nosotros tengamos que vacunar. Acá nos va a dar en notación decimal, entonces nosotros podemos multiplicar por 100 y nos da el porcentaje crítico de vacunados, ¿vale? Este número, entre más grande sea, más grande se va a hacer la diferencia entre este número total y la unidad. Entonces, eso va a generar finalmente a nosotros a mirar
si es que necesitamos mucha población que vacunar, ¿vale? Por ejemplo, si el RO fuera de 2, nos daría 0,5 y nos daría, ¿cierto?, el 50% del porcentaje crítico de vacunados. Pero si acá ya vamos aumentando el número, ponemos 10 o 20, probablemente, claro, con 10 nos daría el 90%. Entonces ahí ya necesitamos más personas para vacunar para poder nosotros lograr el porcentaje crítico de la población que necesita ser vacunada para lograr un efecto positivo. ¿Okay? Ese es el concepto de la inmunogenicidad que se vincula con esto. Cuando uno pone inmunogenicidad en el buscador aparecen muchos elementos que tienen que ver con el estudio fisiopatológico, que está súper entretenido saberlo, y también asociarlo con esto, ¿okay? Con el porcentaje crítico de vacunado. Ahí tienen las dos miradas. La dinámica de la transmisión tiene que ver con un modelo, ¿cierto?, que se llama CIR, ¿cierto?, que ponemos a los susceptibles, a los infectados y a quienes adquieren la respuesta inmune. Esto tiene que ver, bueno, un modelo para poder ejemplificar, ¿cierto?, cómo ampliar este modelo donde nosotros teníamos este recipiente con agua, como una forma mucho más amplia, ¿vale? En todos los casos, ¿cierto?, los susceptibles van a depender directamente de las bajas, ¿cierto? Mientras más bajas tengamos, ¿cierto?, menos población susceptible, muy triste mirarlo así, y de algunos factores relacionados con la emigración. En los infectados también, después del proceso del riesgo, ¿cierto?, de la medición de la incidencia, vamos a tener muertes, ¿cierto?, que van a producir, disminuir la cantidad de infectados, y emigración que también puede generar bajas. Y hasta finalmente alcanzar un proceso de recuperación o de respuesta inmune. Idealmente, en condiciones ideales y sin generar mayor malestar en la sociedad, sería favorable, por ejemplo, en algunos tipos de gripe o influencias que nos generan mayor trascendencia clínica, como un síndrome de estrés respiratorio con respuesta aguda o con disminución, ¿cierto?, de la perfusión sanguínea, de la perfusión de oxígeno, y esto implica, ¿cierto?, un requerimiento adicional con ventilación mecánica. Bueno, un poco para entender la curva epidémica, ¿cierto? Tenemos el RO de reproducción, número de reproducción cuando es mayor, ¿cierto?, a 0, número de casos secundarios el RO sub 0, lo entendemos como número de casos secundarios que produce cada caso primario. ¿Se acuerdan que teníamos este diagrama donde teníamos un caso primario y se iban apareciendo los casos secundarios? Teníamos super contagiadores que producían muchos casos secundarios. Pero el RO nosotros lo medimos de aquí hasta acá, ¿vale? Ya si después esta persona que está aquí en este circulito infecta a dos personas más, bueno, se plantea otro modelo, ¿ok? Entonces, tenemos super contagiadores, la cepa de Brasil, la cepa de Nueva York, la cepa inglesa, pero en general el COVID tiene un RO de 2 a 3, ¿vale? Entonces un super contagiador sería este, y la representación normal del COVID sería eso o eso, ¿ok? Acá tenemos dos supuestos donde, como ustedes ven, en el eje de la ordenada aparece el número de casos y en el eje de la X aparece el número de días en que la epidemia tarda en contagiarse. Entonces tenemos la unidad de días que va aumentando en el tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tenemos un primer evento, este primer supuesto, donde cada caso transmite a muchas personas, ¿vale? En muy poco tiempo, puede ser la pandemia actual, puede ser cualquier otra pandemia, pero que, como les dije al principio de la presentación, está modelado y se sabe más o menos cuál es la capacidad del sistema de salud, ¿vale? Respecto al número de casos. La capacidad del sistema de salud para responder de forma favorable, ¿okay? Entonces, si tenemos un pico muy alto, probablemente en el supuesto 1, cada caso transmite muchas personas en muy poco tiempo. Difícil gestionar las medidas de control, lo que nos pasa al principio de la pandemia, ¿vale? Pero sin embargo, cuando logramos medidas de control en términos de salud pública, como educar a la gente, por ejemplo, a que ventile la habitación, en algunos trabajos se promueven el teletrabajo, la institucionalidad responde efectivamente a las personas con un apoyo financiero relevante para aquellas personas que tienen una constatación laboral más precaria, no tengan la necesidad de salir a trabajar, o se fortalecen algunas medidas, por ejemplo, de actividad física al aire libre, probablemente la capacidad que tenga el organismo o las condiciones o la modificación de las condiciones ambientales cambie esta cadena epidemiológica y sea mucho más favorable, como en este supuesto número 2, ¿vale? Cada caso transmite a muy pocas personas, es decir, tenemos un RO muy cercano a 1 o 2 en un tiempo prolongado de tiempo. En un periodo prolongado de tiempo, bien digo. Tenemos una mayor concentración de la enfermedad en el tiempo y eso permite también tomar decisiones, ¿vale? Nos permite observar. Podemos observar en el tiempo 5 al tiempo 6 y vemos, oye, ¿sabes que tiene esta producción la curva?
lo más probable es que si avanzamos del 6 al tiempo 9, nos pase todo. ¿Ok? En cambio, esto es súper difícil de prever. Si tomamos otros puntos acá de la recta, tenemos una pendiente muy alta y lo más probable es que signifique una evolución desastrosa en términos del sistema sanitario. Muy bien, esta es la bibliografía. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? El taller es solamente sobre esto, está súper sencillo. No están muy complejos los ejercicios eh, como quizás lo han visto en otros talleres. Y bueno, también ya entienden mejor los conceptos, entonces esto se hace mucho, mucho más fácil. ¿Vale? El control sí es de medidas de frecuencia y de asociación. Entonces, ¿qué les iba a comentar? ¿Quieren que empecemos el control ahora o nos damos un break para el control? Aquí acepto sugerencias, votaciones.